Bien, vamos a hablar ahora un poco acerca de la garantía de la calidad del software. Ese es digamos, un proceso que normalmente deberíamos de siempre estar ejecutando, deberíamos de siempre estar desarrollando un proceso de verificación de la calidad de nuestras aplicaciones. Principalmente porque pues estas aplicaciones, si van a ser utilizadas por diferentes usuarios y esta presenta probablemente muchos inconvenientes, podamos tener problemas con la implementación del proyecto, entre otras cosas. Para más o menos tener una idea, hace muchísimos años, cuando digamos el proceso del desarrollo de software se empezó a implementar, la parte de garantizar que el software funcionara de manera adecuada dependía mucho de exclusivamente una persona, que era el programador. O sea, hace años el programador se encargaba de hacer el código, el análisis, se encargaba de hacer el proceso de diseño de la aplicación y posteriormente construirlo y implementarlo. O sea, digamos que todas las tareas del proceso de creación de software eran como parte de la responsabilidad de esas personas. Y nosotros sabemos que, por ejemplo, hay aplicaciones que pueden ejecutar procesos muy delicados, procesos en los cuales probablemente al momento que la aplicación se desarrolle, esa información le ayude a las empresas a tomar ciertas decisiones. Y principalmente, por ejemplo, si hablamos de algunas aplicaciones que son autónomas, que automatizan procesos, entonces también a veces es muy complicado si ese código tiene algún tipo de problema, porque pues podría ocasionar algo no deseado. No sé si alguna vez vieron la noticia de que, por ejemplo, algunas misiones al espacio han fracasado por líneas de código, o sea, por cálculos que se han hecho. El programador, bueno, por decirles algo, en lugar de poner 1000 puso 100, por darles un ejemplo, y esa pequeña varianza hizo que, digamos, el cálculo matemático que estaba incluido dentro de la aplicación no se ejecutó de manera adecuada, y por ende pues explosiones, no llegó al lugar colocado, etcétera, etcétera. Entonces esas cosas generalmente tienen que estar auditadas de alguna manera para evitar que esos eventos sucedan. Y si hablamos, por ejemplo, de casos en nuestro medio, los casos más comunes, si hay, por ejemplo, alguna aplicación que realiza cargos automáticos a tarjetas de crédito, no sé si, por ejemplo, han automatizado alguna vez que recibos se carguen de manera automática a sus tarjetas de crédito. Si el software que hace ese proceso de cargos automáticos está mal configurado, pues de igual manera suele suceder que vamos a tener inconvenientes, y principalmente con dinero. En el caso, por ejemplo, de las suscripciones a las plataformas de streaming, generalmente es automático. O sea, yo no tengo que estar mes con mes entrando a la plataforma para poderlo pagar. Puedo automatizar la tarjeta y ese cargo se hace de manera automática. Pero si ya existiera algún pequeño detalle y en lugar de cobrarme $10 me cobrara los $100, por ejemplo, entonces esto ya ocasionaría un serio problema en general en todos los clientes. Entonces habría que hacer un proceso de reversión, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente esa parte de la calidad y garantía de las aplicaciones tiene que estar a cargo de alguien que pueda verificar que realmente la aplicación que se va a publicar pues puede hacer o hace el efecto que debería de tener. Durante más o menos los años 70, o sea, hace muchísimos años, se introdujeron algunos estándares de garantía de calidad de software, principalmente en las áreas donde se desarrollaban proyectos militares. Se recuerdan que, por ejemplo, el desarrollo de la informática inicialmente se dio en el área militar en Estados Unidos. Muchos proyectos, las primeras computadoras, fueron por proyectos en el área militar. Entonces, lógicamente, ahí había gente que se encargaba de desarrollar o programar líneas de código para esas máquinas, y en ese entonces empezaron a aplicar pequeños estándares que permitían verificar justamente eso, la calidad de la aplicación. Antes era mucho más complejo porque las aplicaciones pues eran más rudimentarias, si lo queremos ver de esa manera. O sea, teníamos máquinas con menos recursos, lenguajes de programación muchísimo más complejos de los que nosotros usamos ahora, entre otras características. Existían menos herramientas para poder hacer procesos de depuración, etc. La garantía de la calidad del software incluye actividades específicas como un enfoque específico a la gestión de la calidad, métodos y herramientas que me permitan en ese caso verificar de alguna manera esa calidad de las aplicaciones, y unas revisiones técnicas formales, que eso es básicamente ir al
software como tal y empezar a revisar muchas de las características que se puede tener. Dentro de las revisiones técnicas pueden haber metodologías de programación, uso correcto de las tecnologías, entre otras cosas. Y por último, la parte de la documentación. Si ustedes quieren trabajar como un gestor de calidad, o sea, hay plazas específicas para esa área, pues esas básicamente serían como sus actividades o las cosas que ustedes deberían de estar haciendo en general. O sea, ahí vamos a desglobar una gran cantidad de cosas, pero básicamente se enfocaría en esos elementos que mencionamos ahí. El SQA debería de hacer justamente esos elementos. ¿Qué hace en ese caso la calidad del software? Primero, reduce la repetición de actividades o tareas. En teoría, sí, digamos, estamos constantemente verificando la calidad de la aplicación que se va a publicar, pues en alguna medida eso hace que, digamos, no tengamos que hacer procesos de repetición, de regresar, depurar, volver a probar, regresar, depurar y volver a probar. Si lo verificamos desde un inicio, pues en teoría debería de funcionar de manera correcta. Ahora, no, en general y como regla, no todo el software está 100% libre de errores. ¿Okay? Eso es dificilísimo. Y si no, vean las grandes compañías lo que les sucede. Si tomamos como ejemplo Microsoft, Apple, por ejemplo, lanzan sus sistemas operativos, sus diferentes versiones para diferentes sistemas y a los días, incluso a veces al siguiente día ya están lanzando un parche. Porque pues algo se les escapó en el código o pues alguien por ahí más inteligente encontró una vulnerabilidad y pues tienen que parcharlo. Es bien difícil, pero debe de existir alguna forma de que podamos garantizar que no suceda de esa forma. ¿Se imaginan si no se revisaran en el tipo de QA de estas empresas? Existe una gran cantidad de personas revisando la calidad de esas aplicaciones. Si eso no sucediera, se imaginan la cantidad de cosas que sucedieran. Bueno, de hecho al principio, no sé si han visto un poco la historia de cuando surgió Windows 95, cuando surgió, bueno, Windows 95 fue el primero que se lanzó en aquel entonces como el sistema operativo en modo gráfico, que fue el que empezó a revolucionar toda esa parte de la industria, pero esos tenían una gran cantidad de agujeros. O sea, era bien sencillo que uno descargara un archivo o en un disco llevara un archivo y se infectara la computadora de virus. Uno tenía que estar siempre actualizando un antivirus y revisando que no vaya a descargar cosas indebidas. Pero esa es la idea principal. La otra es que reduce costos más bajos de desarrollo. En teoría, si nos ordenamos en el proceso de desarrollo de una aplicación, pues los programadores deberían de ser más eficientes y por ende deberíamos de reducir esa parte. Y se mejora el proceso del software y por ende también se mejora el producto. En el dilema de los sistemas operativos, ¿cuál es el mejor? Depende. ¿Cuál es más seguro? Ninguno es más seguro, pero ¿cuál es más seguro de todos, en teoría? ¿Cuál es el más inseguro? Vean, en la parte de si tomamos en cuenta, por ejemplo, el área de Internet está poblada de Linux. O sea, el sistema operativo que domina Internet definitivamente es Linux, en el lado de servidores. Ustedes van a encontrar la mayoría de empresas en el mundo que tienen Linux. ¿Okay? Y por ende, pues pasa a ser uno de los sistemas operativos que la comunidad trata que sea lo más seguro posible. Pero no significa que sea 100% libre de poder tener algún ataque. Hay muchos ataques que existen en Internet, de muchas vulnerabilidades que se han encontrado, que justamente porque algún software que estaba por ahí tenía algún agujero de seguridad. Pero si vamos por el lado de Windows actualmente ha mejorado mucho en ciertos aspectos de seguridad, no es como antes. Antes sí era pues, uno de los sistemas operativos que podía uno decir es muy inseguro, pero actualmente han invertido mucho en la parte de seguridad. O sea, ya es, digamos, las últimas versiones ya son un poco más estables. Por el otro lado, Mac, en teoría, para muchos críticos, es uno de los sistemas operativos más seguros, pero también tiene digamos, un cajón escondido. O sea, nosotros no sabemos qué tan seguro es porque es un sistema operativo totalmente cerrado.
En Windows probablemente podemos decir que es ciertamente un poco más inseguro por el hecho de que existe una gran cantidad de gente buscándole vulnerabilidades por la popularidad que tiene. Entonces, por ser tan popular, pues lógicamente es lo que más voy a buscarle vulnerabilidades. Pero en el lado de Mac, pues de igual manera trata de ser uno de los sistemas operativos más seguros, pero aún así, ¿verdad?, se desconoce por completo mucha de su infraestructura. Apple es bien cerrado en ese sentido. Pero digamos que en cuanto a usabilidad, si ustedes empiezan a comparar cada uno de los sistemas operativos, bueno, ustedes ya usaron Mac en el centro de cómputo, si empiezan a trabajar, pues el sistema operativo como tal es mucho más estable, ¿okay?, en comparación a los otros. Es mucho más estable y soporta y maneja de mejor manera, en ese caso, la parte del software. Depende mucho de las aplicaciones que vayamos a utilizar, pero muchos dicen que si ustedes empiezan a utilizar una Mac, a veces es bien difícil que regresen a un Windows o regresen a un Linux, porque el sistema operativo es mucho más amigable y tiene las dos posibilidades. Puede usarlo como que si fuera un Linux, porque tiene la consola, por ejemplo, puede hacer muchas cosas desde la consola y tiene las bondades que tiene un Windows, que es el uso de ventanas y el entorno gráfico. Pero como les digo, aunque pueda ser el más seguro, pues hay cosas que ahí no se sabe cómo funciona. O sea, es como en el caso de iOS, que es en el caso de móviles, pues no sabemos qué información recopila el iPhone de nosotros, porque es cerrado. Solo Mac o solo Apple lo sabe. Entonces esas son cosas que debemos de considerar. Pero ¿por qué en ese caso, digamos, Apple ha ganado esa cantidad de gente en el mercado? Porque ha tratado de que el software sea de mayor calidad. Y en teoría hace que, por ejemplo, si yo compro una computadora ahorita, me pueda durar con actualizaciones gratuitas de aquí a 10 años. Entonces, y esas actualizaciones no hacen que mi computadora se vuelva más lenta o no hacen que requiera mayor cantidad de hardware, entre otras cosas. Eso lo hace estable, pero digamos que al final de cuentas depende mucho del usuario que lo use. El sistema operativo puede ser el más seguro que ustedes puedan encontrar en su computadora, pero si el usuario es débil, no sirve de nada. Al final de cuentas, si el usuario pone su contraseña con un sticker por acá, pues ya no podemos hacer nada. ¿Okay? Entonces hay que considerar esa parte. Hay algunas cosas que debemos de tratar de definir, como por ejemplo, ¿qué es calidad? Cuando nosotros hablamos de calidad, ¿qué es calidad? ¿Qué se le viene a la cabeza a ustedes como calidad? Algo que cumple en todos los aspectos. Que cumple en todos los aspectos. Digamos, ustedes compran un producto cualquiera y dicen, este producto es de calidad, es porque en teoría satisface las necesidades para las cuales ustedes lo compraron. Si yo compro, por decirles algo, una computadora y esa computadora la considere de mala calidad, es porque o se traba demasiado, o se reinicia, o le pasa cualquier cosa. Entonces tiene que ver mucho con que satisface las necesidades para las cuales nosotros adquirimos el producto. Hay muchas definiciones, entre una de ellas hay un señor que se llama Roger Pressman que dice que la calidad se define como una característica o atributo de algo, ¿okay? Pero hay otras definiciones importantes. Dice que es la medida en que las propiedades de un bien o servicio cumplen con los requisitos establecidos en la norma o especificaciones técnicas, así como en las exigencias del usuario en dicho bien o servicio en cuanto a su funcionalidad, durabilidad y costo. Lo mismo de arriba, pero dicho con otras palabras más elegantes. Cuando nosotros hicimos nuestro proyecto de graduación, y empezamos a redactar nuestro documento, nosotros poníamos a veces definiciones así, bien cortas, y venía el asesor y nos decía, pues la definición está bien, pero pues háganla más elegante, pónganle más cositas, hagan que se vea muchísimo más grande, porque pues la idea es que el documento fuese un poquito más completo. Entonces, si le presentábamos al decanato un documento de 15 páginas, nos iba a decir, pues no, esto no sirve, tenía que ser un documento más grande. Entonces básicamente era decir lo mismo con otras palabras. Por ejemplo, ahí dice aquellas características del producto que responden a las necesidades de un cliente, y ahí hay otras varias que podemos encontrar. La Sociedad Americana de Control de la Calidad define la calidad como un conjunto de características de un producto, proceso o servicio que confieren a su actitud para satisfacer las necesidades del usuario o del cliente. Y ahí aparecen hay dos tipos de calidad, de diseño y de concordancia.
¿Cuáles son las de diseño? Son las características que se especifican para un elemento, como requisitos, especificaciones y diseño propiamente del sistema. Y la otra es de cumplimiento, es el grado de cumplimiento de las especificaciones del diseño centrados en el proceso de implementación. ¿Okay? Esta, digamos, ya tiene que ver cuando el programa o la aplicación como tal se echa a andar y si realmente cumple con lo que al principio el cliente nos lo dio, si realmente hace lo que el cliente nos dice. Si el cliente dice, imprímame un reporte y al momento de generarlo no aparece nada en el reporte, no cumple con la calidad del producto. O si en el reporte me dio un formato que tenga 10 columnas y solo me imprime 5, ¿qué pasó con las otras 5? Entonces no cumple con los requerimientos. Entonces eso tiene que ver mucho con el proceso de implementación como tal. ¿Qué es un control de calidad? O sea, ¿qué es en ese caso, después de haber definido la calidad, a qué se refiere con un control de calidad? A nivel general puede tener definiciones como esta. Dice el control de calidad comprende aquellas actividades que se realizan en una empresa u organización para aplicar los principios de calidad en las actividades realizadas dentro de la empresa. Aparece también en la actividad mediante la cual una empresa determina si un producto que elabora o el servicio que presta cumple o no con las especificaciones contenidas en la norma de calidad que especifica para el producto o servicio. Pregunto, ¿por qué creen ustedes que Nike es tan caro? Un zapato Nike, por ejemplo, es tan caro. Bueno, empecemos por qué marca de zapatos de gama alta ustedes prefieren, aunque no lo consuman. Nike, Adidas, ¿cómo se llama el otro? Puma, ¿qué otro? ¿Cuál? Los Cats, por ejemplo. Pero ¿por qué estos son tan caros? O sea, al final de cuentas es la misma forma de zapato que yo puedo comprar, probablemente hecho por una artesana. Garantiza la calidad. Bueno, en Estados Unidos no sé si todavía aplica, pero yo recuerdo que hace años alguien me contaba que si yo, por ejemplo, voy a una tienda de Nike, compro un par de zapatos y me voy a correr y se rompe, puedo llegar a la tienda y me lo cambio. Y me dan exactamente el mismo par de zapatos. ¿Okay? Es la parte de la calidad. Entonces, de hecho, no sé si alguna vez han ido a las tiendas de los usados a comprar zapatos Nike usados. ¿Qué es lo que traen? O sea, son Nike nuevos, pero pues están en los usados. Tal vez a veces son hasta con la etiqueta. Pero lo que hacen es que, por ejemplo, si el zapato, por decirles algo, el logo está un poquito o se movió, pues eso ya no aplica la calidad y pues lo desechan. O si trae una costura, a veces la costura, uno no lo nota, pero la costura trae pues, algún tipo de inconveniente y ya no lo mandan a la tienda, lo desechan. Entonces, eso es parte del control de calidad que tienen estas empresas. Ellos garantizan que el producto que le van a vender es un producto de calidad y por eso uno en teoría paga por esa calidad. Aunque al final de cuentas un zapato chinito le pueda durar probablemente lo mismo. ¿Okay? Probablemente. Pero eso tiene que ver mucho con la calidad. En cuanto a las aplicaciones de software, también tiene que ver mucho esa parte de la calidad. ¿Cuánto creen que vale, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, SAP? ¿Ya lo han escuchado? SAP es un sistema, es un ERP, bueno, tiene años de estar en el mercado y lo utilizan grandes corporaciones. Pero es un ERP que puede funcionar sin ningún problema para una empresa de igual forma como lo podría construir un programador independiente. Puede hacer procesos contables dentro de una empresa, pero probablemente un software como eso lo podemos encontrar en el mercado de $1,000, $2,000 y si lo vamos a comparar con SAP es muchísimo más elevado. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es la calidad. ¿Qué pagan las empresas? Bueno, en SAP ya van a tener experiencia en el proceso de implementación, la robustez, entre otras cosas. Entonces, eso tiene que ver mucho también con la calidad de las aplicaciones. Entonces, un control de calidad sobre eso garantiza toda esa parte. Hay no sé si han visto, por ejemplo, a veces en las películas, que hay una persona que está en las fábricas que está revisando la calidad. De esa gente que, por ejemplo, revisa el producto y lo desecha o lo deja pasar, lo desecha o lo deja pasar. En todas las empresas siempre hay gente que se encarga de ese proceso de control de calidad. Los que fabrican ropa, por ejemplo, hay una parte donde verifican la calidad. O sea, hay alguien que está verificando que el producto cumple con ciertos estándares. Y si lo cumple, pasa, si no, pues lógicamente lo desecha. A eso se refiere en ese caso el control de calidad, esas actividades que realizamos.
Según la ISO, ¿saben qué es la ISO? Es una entidad que certifica, en ese caso, ciertas normas. Ahí en ISO hay un montón de normas en las cuales una empresa se puede certificar. En teoría, si por ejemplo yo digo estoy certificado en ISO no sé cuántos, entonces garantiza de que pues cumplo con todos los estándares que me pide esa entidad. Dice que ellos dicen, según la definición de ellos, dice que es un conjunto de técnicas, actividades de carácter operativo utilizadas para verificar los requerimientos relativos a la calidad del producto o servicio. Seguimos trabajando con la parte de técnicas y actividades, cosas que vamos a desarrollar hoy. Y en ingeniería de software, o sea, en lo que nosotros hacemos, el control de calidad es un conjunto de inspecciones, revisiones y pruebas utilizadas a lo largo del proceso de software para asegurar que cada producto cumple con los requisitos que se le han asignado. ¿Okay? ¿Cómo hacen las grandes corporaciones de videojuegos para probar sus aplicaciones? Contratan tester. Hay un montón de gente que está jugando de gratis, pero no de gratis porque le están pagando, están jugando para ganar dinero y están probando las aplicaciones. Pero pues no contratan cualquier tester, no van a contratar a alguien que apenas empieza a jugar, sino que contratan gente que tiene como esa capacidad de poder encontrar algún tipo de errores. En la parte del control de calidad se deben definir los productos y especificaciones mesurables en los que se puedan comparar los resultados de cada proceso. Las actividades pueden ser automáticas, manuales o combinadas. Por ejemplo, en el proceso de verificación de la calidad del software hay una técnica, digamos, o una forma en la cual nosotros podemos automatizar procesos de testeo de aplicaciones. Ustedes pueden crear una aplicación y pueden crear software que permita testear esa aplicación. Pero eso depende mucho de buenas prácticas de programación, entre otras cosas, para que se pueda hacer ese testeo. Existe el feedback, que es en este caso la retroalimentación. ¿Qué es la garantía de la calidad del software? La garantía de la calidad o aseguramiento de la calidad comprende todas aquellas actividades de una empresa o organismo para conseguir demostrar la calidad de esta. Entre estas se encuentran tres, que son la evaluación de la calidad, el control de la calidad y correcciones internas. Cuando una empresa garantiza que una aplicación es buena o es de calidad, pues tiene que presentar, por ejemplo, evaluaciones que tengan que ver con la parte de la calidad, controles de calidad, correcciones internas. Por ejemplo, nosotros que trabajamos ahora en la empresa para algunos clientes en Estados Unidos, para conseguir muchos de esos clientes que tenemos actualmente, hemos tenido que enviar información que tenga que ver con el control de la calidad del software que estamos vendiendo. Entonces, de hecho, al principio, cuando empezábamos a desarrollar la aplicación, pues no había tantos controles rigurosos en ciertas cosas. Pero a partir de que estos clientes grandes empezaron a llegar, pues nos ha tocado ir implementando algunas metodologías que me permitan sacar información para que estas empresas puedan garantizar que nosotros seguimos ciertos estándares, y si no, no nos contratan. De hecho, en Estados Unidos es mucho más delicado, es mucho más complejo muchas veces por ciertas leyes. El cliente nuestro se enoja, él dice, pues, eso lo quieren para que yo pague más o para que me tengan chequeado por los impuestos que tengo que pagar y otras cosas. Pero al final de cuentas, si no sigue esas reglas, pues no gana el cliente, se lo gana la competencia. Así que eso sí debemos de hacerlo de manera interna. Según la ISO dice que eso de la garantía de la calidad es un conjunto de acciones planificadas, sistemáticas y necesarias para proporcionar una confianza adecuada de que un producto o servicio satisface los requerimientos dados sobre la calidad. ¿Okay? Pregunto, ¿eso que se ve ahí, creen ustedes que se aplicó últimamente para el software que utilizaron las elecciones del Tribunal Supremo Electoral? ¿Era de confianza? No, se cayó así. No sé qué pasó, bueno, ¿dónde fue? ¿Las presidenciales? ¿Cuáles fueron las primeras? ¿Las presidenciales o las de diputados? No, las presidenciales. Las presidenciales. Pero esa fue la que no pudieron transmitir los datos, que al final de cuentas tuvieron que hacer un conteo de todos los votos. Pero pues eso en alguna medida, desde un principio, cuando se empezaron a ver ciertos resultados, uno ya decía, pues ya no, hay algo que pasa o hay algo que sucede. Creo que uno de los problemas que reportaron es que se duplicaban los registros, como que se enviaba una acta y al otro lado esa acta aparecía 2 o 3 veces. Entonces, eso tuvo que haber
existido algún proceso de control de calidad para garantizar que eso funcionara. Y el problema muchas veces es que cuando se crea un código de esos, uno no logra cubrir todas las variables. Nosotros hace años implementamos una aplicación para que una empresa, por ejemplo, se encargaba de vender repuestos, eran repuestos en general a los talleres mecánicos. Pero la idea de ellos era que el vendedor llegara al taller mecánico, llegara donde la persona y le dijera, mire, ¿qué productos son los que necesita? Entonces él en el software empezará a revisar las existencias que hay en bodega y empezar a hacer como una preorden de lo que se iba a generar. Eso tenía que ser directamente en el teléfono. Cuando la preorden estuviera finalizada, pues era el momento de darle guardar. Esa preorden tenía que llegar a la caja para que la caja automáticamente revisara el inventario, luego facturara y se hiciera el envío. Pero, por ejemplo, nosotros no consideramos que los talleres donde se iba no había internet. Entonces la gente o el vendedor cuando llegaba empezaba a utilizar la aplicación y empezaba a generar errores. No le mostraba los productos, la orden a veces quedaba incompleta, la orden no se enviaba. O sea, él decía, mire, yo envié la orden, pero a veces no había llegado al servidor. Y empezando a revisar, pues nos dimos cuenta que el problema era que en esos lugares no había conexión a internet. O sea, dependíamos mucho de que los teléfonos que se utilizaran tuviesen acceso a telefonía. Y en aquel entonces, por ejemplo, la cobertura no era tan buena que digamos. Entonces, ¿qué nos tuvo que hacer? Pues un mecanismo interno para que el teléfono descargara de manera local su inventario, pudiese de manera local almacenar la orden y cuando existiera internet de alguna manera, detectara que hay internet, enviara la orden. Entonces, así lo logramos empezar, pero en un principio fue difícil encontrar la razón del por qué no llegaba. Porque pues nosotros, o sea, yo le decía, probemos y agarrábamos un teléfono o una tablet, hacíamos la orden y mire, la orden llega directamente al servidor y hasta le mostraba la notificación. Pero mire, el vendedor allá no lo hace. Y subimos con el vendedor para que nos mostrara lo que hacía. Y el proceso, tal vez algún proceso hacía mal. Y en el lugar donde estábamos, el proceso lo hacía y la orden llegaba. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede si todo eso funciona correctamente? Hasta que después nos dimos cuenta con alguien que justamente lo empezamos a monitorear y por teléfono dijo, mira, ya terminé la orden, pero no se va. Y le preguntamos, ¿tiene acceso a internet? No. Eso suele suceder. Entonces, probablemente, por ejemplo, en el caso del Tribunal Supremo Electoral, hay escuelas, no sé si se han dado cuenta, que están, pero pues muy en lugares muy remotos donde no hay acceso a internet. Entonces, probablemente eso suele suceder. Cosas que probablemente no se consideraron. Así que hay que tomarlos en cuenta. El costo de la calidad, eso tiene que ver con cuánto nos cuesta mantener o monitorear la calidad de las aplicaciones. No de las aplicaciones en general, sino de los productos o cualquiera que sea. Cualquier producto que nosotros vayamos a lanzar, debemos de tener de alguna manera el proceso de control de calidad, pero eso implica, lógicamente, algún tipo de costo. Contratar gente específica que se encargue, en ese caso, de ese proceso. Esos costos normalmente se encuentran catalogados en 4 categorías. Hay costos de prevención, o sea, costos que implican que nosotros verifiquemos con anticipación posibles problemas que se puedan presentar, como planificación de la calidad, revisiones técnicas formales, equipos que se van a formar para realizar los procesos de prueba, incluso la parte de la formación, porque el hecho del control de calidad pues no lo puede hacer cualquiera, tiene que saber un poco acerca del tema para poderlo verificar. Los costos de evaluación, que en ese caso ya tienen que ver con inspecciones en el proceso y entre procesos, el calibrado y mantenimiento del equipo y la parte de las pruebas. Eso ya es con la evaluación. Los costos de fallos internos, eso ya es cuando el software está funcionando y yo necesito evaluar en ese caso el software. En ese caso es el retrabajo o volver a hacer algo que nos falló. Reparación y análisis de las modalidades de fallos. Y el problema es que muchas veces las reparaciones deben de ser en el momento. Como les digo, no todo software, cuando publicamos una versión, no todo está libre de fallos. Siempre hay algún detalle que probablemente no consideramos. Un detalle muy remoto. El cliente tenía que llenar un campo y nosotros lo dejamos
no lo pusimos como obligatorio y el cliente no lo llena y el software no guardó. Entonces cosas como esas pueden suceder. O algún campo que originalmente no podía soportar nulos, pero sin embargo no lo incluimos en la consulta y falló. Cosas como esas pueden suceder. Y los costos de fallos externos, que eso es problema porque, por ejemplo, cuando es fallo externo, tiene que ver con el cliente. Por ejemplo, resolución de quejas. Hay empresas, por ejemplo, en el caso del gobierno, nos ha pasado algunas veces cuando hemos tratado de trabajar con el gobierno, que cobran multas porque el software viene tarde, por ejemplo, eso se incluye en el contrato. Si ustedes entregan el software tarde, pues se cobran multas por eso. Si, digamos, no cumple con la calidad que originalmente se le presentó, cobran multas, entre otras cosas. Si también suelen cobrar multas. En síntesis, es un costo por resolución de quejas, devolución y sustitución de productos. ¿Okay? En el caso de Nike, imagínense que si se me daña un zapato, pues él me va a dar otro igual, nuevo, y el que yo le devuelva es pérdida para ellos. Entonces es una pérdida para ellos. Pero tiene que estar considerado el soporte de línea de ayuda y el trabajo de garantía. Esto del soporte de línea de ayuda ya se está haciendo más barato. Hoy ya es más barato. ¿No las han contactado nunca de una IA? ¿Todavía no han recibido una llamada, correo electrónico o un chat por WhatsApp que sea una IA? Hay algunos que ya hace poco, no sé de dónde, no recuerdo de dónde, me llamó y me dice, y me dijo el nombre, una IA o un asistente virtual inteligente, me dijo, y me empezó a ofrecer producto. Y en teoría reconocía mi voz, o sea, cuando yo le decía, me preguntaba algo, yo le decía, no te escuché bien, repite, no, y ya continuaba con la siguiente pregunta, y básicamente reconocía como el contexto de la pregunta que yo le estaba haciendo, si es necesario hacerlo. Entonces, eso en teoría está bajando, en alguna medida está bajando los costos, porque ya no es un humano, sino que es una máquina que va a tratar de responder. Pero antes no, o sea, antes se contrataba a un grupo de personas que tenían que estar físicamente en un teléfono, pues siguiendo, dando soporte sobre los diferentes problemas que hay. Hoy hay muchas cosas que están automatizadas, quizás yo en algunas ocasiones cuando me ha tocado pedir soporte, principalmente en el área de tecnología, a veces me he encontrado con ese problema que quien me atiende es una IA y empieza a preguntar, o un asistente, empieza a preguntar un montón de cosas fuera del contexto de lo que yo necesito resolver, también mi pregunta es muy puntual. Entonces, hasta después de un montón de pasos adelante me dice, te voy a contactar con una persona física, y hasta ahí ya le puedo explicar muy bien lo que necesito. A veces es un poco incómodo eso, pero probablemente más adelante pues, eso vaya a cambiar y podamos tener ya, digamos, soporte de manera virtual. Aquí hay algo interesante, la tendencia de la calidad. Se ha desarrollado una tendencia hacia la gestión total de la calidad, el cual comprende los siguientes 4 pasos. Y ahí quiero hablarles un poquito acerca de uno de los países que tienen, digamos, invierten mucho en la parte de la calidad. Si ustedes les preguntan aquí en el país, le preguntan a un mecánico, a una gente de cierta edad, ¿cuál es la mejor marca de vehículo? ¿Cuál es la respuesta? Aquí. ¿Cuál? Toyota. ¿Por qué? Porque es japonés. ¿Por qué es japonés? Porque según, muchos dicen, yo le pregunto siempre a un mecánico, porque según ellos, digamos, no los vehículos nuevos, sino los vehículos un poco más viejos, venían con ciertos estándares de calidad y en teoría un Toyota pues no lo deja. Por eso dicen que esa es la razón por la cual, por ejemplo, comprar un Toyota es muchísimo más caro. Yo me recuerdo cuando iba a comprar mi primer carro, empecé a comparar costos del el modelo, digamos, en el mismo año en diferentes marcas. Y era animal el precio. O sea, pensar en comprar un Toyota en ese mismo año no me alcanzaba. Entonces empezaba a buscar marcas muchísimo más baratas. Y era un carro, simplemente un carro. Pero ¿cuál es la diferencia? Pues la calidad. Dicen que los repuestos son más baratos,
Pues porque como hay mucho Toyota, entonces por ende es mucho más fácil encontrar repuestos. Aunque alguien me dijo una vez, eso ya en los nuevos modelos es diferente porque pues por ser nuevos modelos los repuestos siempre sean un poco más altos. Pero pues digamos es una de las razones. ¿Qué es lo que hizo Toyota en aquel entonces para que su producto fuese tomado con eso, fuese reconocido por la calidad como tal? Empezó a generar, digamos, buenas prácticas en las personas que trabajaban y controles de calidad muy efectivos. Y ahí se desarrollaron muchas de las técnicas. No sé si alguna vez han oído acerca de este señor, Kaizen. Nunca los han puesto a leer ese libro, el libro de las 5S, se llama, creo, algo así. Esto lo han escuchado. Nosotros en la carrera nos hicieron leer el libro, que tiene que ver básicamente con un proceso de calidad. Entonces, este señor se llama Kaizen, se refiere a un sistema de mejoramiento continuo en el proceso, y el objetivo es desarrollar un proceso visible, repetible y mensurable. Entonces, algo así como hacer pequeños cambios en la vida, no solamente en el trabajo, sino que en la vida cotidiana, pues puede hacer que, digamos, mejore la calidad en general de cada quien. Entonces, él hablaba de las famosas 5 S. Y ahí está la primera S, que significa organización, solo que esto está en japonés. Y no sé cómo se pronuncia, pero eso es japonés. Entonces, ahí está la primera S, que significaba organización, cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. En el caso, lo que él decía era tratar de reducir las búsquedas, facilitar el movimiento de las cosas, servicios y personas. ¿Nunca les ha pasado que, digamos, ustedes tienen su escritorio en su casa, donde ustedes estudian o trabajan o lo que sea? Ahí tienen todas sus cosas. Llega alguien cualquiera y le dice, esto está desordenado, y se los ordena, ya les perdió todo. Ya después uno no encuentra las cosas. ¿Okay? Y digamos que en su desorden, y ordenado, porque pues uno en su desorden sabe que por ahí coloca algo, por allá coloca tal cosa y ahí es donde lo va a buscar. Pero llega alguien más y se lo mueve y ya no lo hallamos. Pero la idea es, según él, es que incluso en nuestro escritorio, digamos en nuestro lugar de trabajo, tratemos de ir acomodando las cosas en el lugar que le corresponde para que sea mucho más fácil encontrarlo. Porque lógicamente si por ejemplo tengo una pila de documentos y necesito buscar uno en específico, pues voy a tener que revisar toda esa pila de documentos. Entonces él decía, no, mejor organicémoslos todos. Un ejemplo clásico, el escritorio. No sé si todos tienen la costumbre de guardar todo en el escritorio de su computadora. ¿Sí? Y no se ha organizado. Bueno, yo hacía eso, antes hacía eso también. Y mi escritorio era todo lleno de carpetas, documentos y decía, pues ahí están. Voy al escritorio y ahí lo encuentro. Pero la idea de lo que él dice es facilitarlo y organizarlo de tal manera que sea mucho más fácil encontrarlo. O sea, a eso se refiere la primera vez. La segunda es limpieza, dice cuando todo está limpio, todo está ordenado y se simplifican los procedimientos. Aplica mucho porque de hecho si ustedes por ejemplo trabajan en su escritorio, su lugar de trabajo, y lo organizan, lo limpian, pues hasta se siente como una sensación diferente. Si todo está como desordenado, a veces eso puede causar, digamos, cierto estrés. Entonces también habla de esa otra. Y la otra es la estandarización y simplificación del proceso, mantener el orden, organización y limpieza en el ambiente y las personas. Algo así como tratar de estandarizar las cosas que hacemos y no hacer un procedimiento diferente por cada vez que nos toque realizarla. Y la última es la disciplina y buenos hábitos de trabajo basados en el respeto a las reglas y a las personas, compañeros de trabajo y clientes. Bueno, las personas que son disciplinadas en teoría tienden a tener una mayor probabilidad de éxito en teoría por la misma disciplina. Yo conozco gente, bueno, mi jefe es uno de los que se levanta a tales horas de la mañana y de tales horas a tales horas tiene que hacer tal cosa y de tal hora a tal hora, y ya tiene planificado todo su día, y eso es disciplina. Y es a veces bien complicado organizar. Yo lo que hago es que pues ya llega a tales horas que me tengo que levantar y pues ahí voy en el orden tratando de hacerlo. Pero él no, es tales horas tengo una reunión y esa hora es la reunión. A tales horas tengo que hacer pero eso es disciplina.
Y eso ayuda, por ejemplo, en la parte de estudios, ayuda en la parte de trabajo, de las actividades que vamos a desarrollar. Entonces, él decía, usando estos 5 elementos, que son las famosas 5 S, puedo, en ese caso, ordenarme un poco en el proceso de desarrollo. Y abajo se encuentra otro señor que también es un japonés, ¿okay? No sé cómo se pronuncia, pero dice, examina lo intangible que afecta al proceso y trabaja para optimizar el impacto en el proceso. Él decía, la calidad funcional es la calidad que ya se le asigna al producto o servicio mismo. Si son autos, depende de la marca del auto para asignarle inconsistentemente una calidad. ¿Okay? Este también era un señor que estaba enfocado en el proceso de desarrollo de la calidad del producto. Y este también es famoso, Kansei o algo así se llama. Dice, se centra en el usuario del producto. Básicamente dice que examinando la forma en que el usuario aplica el producto, esto conduce a la mejora en el producto mismo y potencialmente el proceso que lo creó. O sea, tenemos que enfocarnos, en nuestro caso, en el cliente, en el usuario de nuestra aplicación. Y eso en la parte de programación a veces es complicado, porque cuando estamos creando un software, ¿en quién pensamos? En cómo lo uso yo, en cómo idealmente funciona como yo lo veo. Pero cuando lo llevamos al cliente, pues al cliente le parece complicado, al cliente le parece que el proceso es muy largo, a veces le parece que no es consistente, no le gusta, entre otras cosas. Entonces debemos de enfocarnos siempre en cómo usar el producto y básicamente pues trabajar en ello. Para eso, pues normalmente siempre se siguen reglas que permitan en ese caso determinar la funcionalidad que va a tener nuestra aplicación en función del cliente que la va a utilizar. Este señor es un japonés que significa, básicamente que significa sensitividad y sei significa sensibilidad y se usa para expresar la cualidad de un objeto de despertar placer en su uso. Así hay objetos con mucho kansei y otros absolutamente ninguno. ¿Okay? ¿Les causa placer usar su computadora? Es porque están satisfechos con su producto. Si les causa estrés utilizar su computadora, pues ya hora de cambiarla. ¿Okay? Es como su teléfono. ¿Les causa placer usar su teléfono? Sí, si ha sido lo que ustedes quieren. Pero cuando se empieza a quedar pegado, cuando hay aplicaciones que no funcionan, cuando no hacen lo que yo quiero, entonces ya me causa estrés. Entonces ahí depende mucho de la sensación que pueda tener en el producto. Entonces en eso se basa. Y hay varias formas, dice, las necesidades básicas que permiten definir la estructura general de este señor es obtener y cuantificar la respuesta del usuario en términos de valoración psicológica, identificar las características de diseño de un producto de la percepción del usuario, implementar las herramientas a partir de los datos anteriores y ajustar el diseño del producto a los cambios sociales y a lo que le producen preferencias de los usuarios en el paso del tiempo. Por ejemplo, cuando ustedes van a comprar un teléfono, ¿qué es lo que le ven? La reviews. ¿Ah? La reviews, los comentarios. Los comentarios, pero físicamente el diseño, la cámara, depende para qué lo queramos usar. Si nos gusta mucho la fotografía, pues que la cámara sea de buena resolución. Muchas veces llama la atención mucho de dónde están ubicadas las cámaras y el diseño que tengan, cosas como esa. Pero pues básicamente el producto en teoría está hecho para que el cliente pueda satisfacer esa necesidad. Estos, bueno, no sé, en teoría visualmente pues no son tan así si los comparamos con los que genera, por ejemplo, Huawei. No sé si han visto los últimos diseños de Huawei o los que saca Samsung, que son digamos atractivamente son mejor, tienen mejor presentación, pero esto es lo que venden, es básicamente la marca, esa es la diferencia. Pero al final de cuentas, por ejemplo, si ustedes le preguntan a alguien por qué usa un Samsung, pues porque se ve bonito, porque la pantalla es más grande, porque tiene mejor brillo, mejor resolución, mejor cámara, etcétera, etcétera. Aunque a veces, bueno, en mi caso, yo tomo una foto y no sé si cuál es mejor que otra. Hay quienes que son bien son como bien específicos para revisar las características de la cámara y revisan cada detalle de una foto. Le falta enfoque, le falta no sé qué. Es complicado, pero es como le digo, depende de los gustos. Hay otro señor, ahí está el nombre. Este está orientado a la gestión
que busca la oportunidad en áreas relacionadas que se pueden identificar observando la utilización del producto en el mercado. Y esa es la calidad emocional, es lo que te hace sentir al usar tal o cual producto o servicio. No te sientes igual al conducir un Toyota que un Mercedes-Benz o un auto Volvo. ¿Cómo creen que se siente? Bueno, si comparamos, si ustedes les hicieran escoger entre un Toyota, un Mercedes o un Volvo, ¿o cuál es el otro? ¿Un Audi? Un Audi. ¿Cuál es la diferencia? Y ambos van a hacer la misma función, me van a trasladar el punto de la comodidad, la calidad, el marketing que le hayan hecho, pues depende mucho de lo que yo voy a seleccionar. Entonces, lógicamente, me voy a sentir más feliz andar en un Mercedes que andar en un Toyota. Aunque para nosotros diga, pues Toyota es calidad. Entonces, representa, digamos, un poco de estar, digamos, un poco más alto en el rango de precio. Cuando hablamos de la garantía y la calidad del software, esto se define como el grado en que un sistema o una aplicación, componente o proceso cumple con los requerimientos especificados y las necesidades o expectativas del cliente o usuario. O sea, eso significa, de hecho, que cuando nosotros presentamos la aplicación, realmente cumple con las características que el cliente nos ha solicitado, con los requerimientos originales que nosotros llegamos a solicitar. Si eso se cumple, entonces podemos decir que el software cumple con la calidad del software, con la calidad que nosotros originalmente le solicitamos. La concordancia con los requisitos funcionales y el rendimiento explícitamente establecidos con los estándares de desarrollo explícitamente documentados y con las características explícitas que se espera de todo software desarrollado profesionalmente. Fíjense que hay una de las cosas que, por ejemplo, a nosotros cuando evaluamos algunas aplicaciones nos gusta y es, por ejemplo, la calidad de la documentación que puedan tener estas aplicaciones. Muchas aplicaciones, por ejemplo, son lanzadas, pero no son muy documentadas en cómo usarlas o son muy generalizadas. Pero hace poco, por ejemplo, yo estaba utilizando una API que se utiliza para el envío de mensajes a través de WhatsApp. Entonces, es una API que ustedes pueden comprar en línea y lo que hace es de que desde PHP, desde Python o desde cualquier lenguaje de programación, ustedes pueden redactar algún mensaje y enviarlo a cualquier número de teléfono en WhatsApp. Pero lo curioso de eso, la parte que a mí me gustó es que, por ejemplo, en la documentación, si ustedes entran a la documentación, les aparece la documentación de la API, de qué es lo que, de cuáles son las entradas que voy a utilizar, pero adicionalmente me permite probarla. O sea, ahí me aparece en la pantalla un formulario donde yo puedo rellenar los datos y probar que me funciona. Y después de probarla, también me da un apartado donde ya está el código en Python, en PHP, en Java, en JavaScript para que lo pueda implementar. Entonces yo puedo ir y copiar el código, lo coloco en un código PHP y ya funciona. Y ahí solo me tengo que centrar en la funcionalidad, en cómo hacer que el modelo de negocio funcione. Pero la aplicación ya lo hace. Entonces eso tiene que ver mucho con la calidad. Hay ciertas actividades que se tienen que desarrollar, que tiene que desarrollar en ese caso una persona que se encargue del proceso de calidad. Tiene que desarrollar un plan de proyecto. Aquí está el plan debe involucrar a evaluaciones, auditorías, revisiones, etc. También debe desarrollar un proceso en el proyecto de desarrollo del software. O sea, ya cuando se está creando, debe de tener actividades que permitan determinar que el proceso se realiza y que la revisión de la descripción del proceso pueda establecer ajustes de acuerdo a las políticas de la organización. Cuando ya estemos desarrollando la aplicación podamos incluso estar verificando la calidad del mismo. Ajustes en el proceso de software, debe de ser actividades de auditoría de los productos de software. La parte de la documentación es importante, no nos referimos a la documentación del software, sino a la documentación de la calidad, de los resultados que se han obtenido sobre el proceso de control. A eso nos referimos. Los requisitos de ajustes e informes mínimos. Eso es parte de lo que tendría que hacer una persona que se encargue de la parte de la calidad. ¿Okay? Aquí están las revisiones formales, que es lo que debemos de hacer en la parte de la revisión de un software. Una revisión tiene como objetivo señalar la necesidad de mejoras del producto,
continuar con las partes de un producto en las que no es necesario o no se desea o no es deseable la mejora, y conseguir un trabajo técnico de calidad más uniforme. Esas son como las actividades propias que debemos de desarrollar. Y ahí está más o menos el diagrama de cómo funciona. Están las revisiones técnicas formales, que se acuerdan que en las clases anteriores les enseñé un cuadro donde teníamos que hacer como esas revisiones técnicas formales. Básicamente eso tiene que ser parte de la revisión de calidad. Y aquí lo que se hace es descubrir errores en la función, la lógica o la implementación de cualquier representación del software. Que eso es interesante descubrirlo antes. Cuando hay un error de lógica es mejor descubrirlo antes y no cuando ya está implementado. Verificar que el software está bajo revisión de ciertos requisitos. Garantizar que el software ha sido presentado de acuerdo a ciertos estándares predefinidos. En los estándares están las buenas prácticas que podamos implementar en el proceso de desarrollo de software. Que hayamos creado, por ejemplo, utilizado las tecnologías que sean necesarias, entre otras cosas. Conseguir un software de forma uniforme y hacer que los proyectos sean manejables. Y aquí están las que les mencionaba, las de recorridos, inspecciones y evaluaciones técnicas de software. Quienes participan, los jefes, los revisores y el productor del software. Y al final de cuentas, pues tenemos que redactar un informe donde diga quién revisó, quién fue revisado, quién revisó y qué se descubrió y cuáles son las conclusiones. Aquí están las directrices más o menos para la revisión, que son las actividades que debe desarrollar, pero quiero centrarme en esta parte, en la garantía de la calidad estadística. Eso que está arriba es más o menos el proceso que hacemos de revisión de aplicaciones, pero con documentación. Pero ahora hablemos de la garantía de la calidad estadística numéricamente, a través de fórmulas, garantizar que un software es correcto. La garantía de la calidad estadística permite establecer una calidad más cuantitativamente, o sea, en números, matemáticamente, poder determinar cuál es eso. El software, en este caso, comprende con los siguientes pasos. Primero, para poder hacer este proceso de la garantía de la calidad estadística, debemos de agrupar y clasificar la información sobre los defectos del software. O sea, debemos de hacer un listado de todos los errores que nos encontramos y esos errores clasificarlos. Luego encontrar la causa de cada defecto, la causa de cada uno de esos errores, y luego mediante el principio de Pareto, no sé si me está hablando de tal. El principio de Pareto es el principio del 80%. Dice que según el principio de Pareto dice que el 80% de los defectos que se pueden encontrar en el 20% de todas las posibles causas. ¿Okay? Él lo que te trata de decir es que el 80% de los problemas son básicamente el 20% de todas las posibles causas. Entonces, en teoría, si yo puedo aislar ese 20%, pues voy a corregir básicamente el 80% de todos los problemas. Básicamente en eso se refiere. Y aquí está más o menos un poco de historia, el nombre de Pareto. Ahí dice que fue un señor que es un economista que justamente creó esa ley. Y según él dice, se tiene un problema con muchas causas, podemos decir que el 20% de las causas se resuelven el 80% del problema. Y el 80% de las causas suelen resolver el 20% del problema. De eso se trata. Y algunas veces, bueno, la mayoría de veces se aplica esa parte. Y aquí hay un ejemplo de cómo lo podemos aplicar. Imagínense que todas estas son los problemas de software. Es un listado de todos los problemas que encontramos, agrupados por supuesto. Especificación incompleta o errónea, mala interpretación de la comunicación con el cliente, suele suceder, desviación deliberada de las especificaciones, incumplimiento de los estándares de programación, o sea, encontramos por ahí un programador que pues, describe lo que él quiere, digamos que error en la presentación de los datos, interfaz en el módulo inconsistente, error en la lógica del diseño, prueba incompleta o errónea, documentación imprecisa o incompleta, error en la traducción del diseño y lenguaje de programación, interfaz hombre-máquina ambigua o inconsistente y varios. Esas son todas, en teoría, los problemas que encontramos. Venimos y esos problemas los empezamos a contar estadísticamente. ¿Cuántas veces en nuestra aplicación se encuentra cada uno de esos problemas? Es este valor que tenemos acá ahora. Ahí dice que, por ejemplo, la especificación incompleta errónea 205 veces, la mala interpretación de la comunicación del cliente 156 veces, desviación deliberada de la especificación 48 y así sucesivamente. Esto es como, creo que lo vieron en estadística, ¿ya? Sacar los datos y contarlos. ¿Okay? A partir de acá
puedo sacar en porcentaje cuánto representa cada uno de esos valores. ¿Cómo sacarían para saber ese 22%? ¿Cómo lo sacarían? Si les pusieran ejercicios, solo el cuadro de arriba, ¿cómo sacarían ese 22%? El total, que serían 942 entre 205. Sería 205 entre 242 y nos tendría que dar 0.22. ¿Ok? Y eso dado. Aproximado. De ahí el 156 entre 942 y así sucesivamente. Entonces, este es el porcentaje que representa de los errores. Digamos que de la especificación incompleta, esto representa el 22%. Y así sucesivamente. Eso nos tiene que dar el 100%. Ahora que ya encontramos los porcentajes, los ordenamos. Vean, ahora están ordenados de mayor a menor. Y si se dan cuenta, si sumamos en esta parte de acá, 22 más 17 más 64 más 10, ¿cuánto da? ¿Cuánto da? Como 60 y algo. 63. Más o menos es el porcentaje de la cantidad de errores. Y estos 4 son la causa. Digamos de las... aquí hay 12 causas. De las 12 causas, más o menos, el 20% de las causas representan el 80% de los problemas. Entonces, si resolvemos estos, digamos, estos 3 elementos que tenemos acá, nos resolvemos todos los problemas que vamos a tener. Suele suceder. O sea, digamos que los errores más comunes son los que nos causan más inconvenientes y si logramos resolver todos esos problemas, pues nos quitamos todo el resto. Si yo logro resolver esto de arriba, pues ya esto de abajo es menos significativo. Ese es el famoso teorema de Pareto. Y algunos lo aplican para tratar de ver dónde es que más se daba. Principalmente, por ejemplo, en este caso, si hay una especificación incompleta o errónea, pues ya podemos trabajar en ese proceso para que en la próxima proyecto de software, pues tratemos de eliminarlo, tratemos de evitar que eso suceda. Mala interpretación de la comunicación con el cliente, de igual manera podemos revisar que eso no vuelva a suceder. Y de ahí tenemos el concepto de fiabilidad. ¿Qué significa para ustedes fiabilidad? Que algo sea fiable. Que sea confiable. ¿Okay? O en este caso, dentro del software, que no tenga errores. Ahora, eso es difícil, porque por ejemplo, la fiabilidad del software es la probabilidad de que en un tiempo y entorno determinado un software esté libre de errores o de la mayor cantidad de errores. Porque si bien es cierto, cuando hacemos un lanzamiento de una aplicación probablemente encontremos algunos inconvenientes, la fiabilidad del software va a ser en ese caso el tiempo que nos vamos a tardar en que esos errores se puedan corregir. ¿Okay? Pero probablemente después suelan aparecer más. Entonces los fallos de software se producen por problemas de diseño o de implementación. La medida del software está dada por en este caso aquí aparece el tiempo, acá están las descripciones, es el TMDF, es el tiempo medio de fallo y el tiempo medio de reparación. El tiempo medio de fallo más el tiempo medio de reparación, que es en este caso el resultado. Y abajo tenemos la disponibilidad, que es el tiempo medio de fallo entre el tiempo medio de fallo más el tiempo medio de reparación multiplicado por 100. Y eso suele suceder, por darles un ejemplo, imagínense que lanzamos en ese momento un producto cualquiera y consideramos, por decirles algo, hablemos de MongoDB, consideramos utilizar la base de datos de MongoDB. Nos creamos un cluster, ese cluster originalmente no le hacemos configuraciones para que se autoescale y en un momento dado el software empieza a crecer. Cuando empieza a crecer, lógicamente si los recursos que le asignamos no son suficientes, va a empezar a ser más lento, hasta un punto en que probablemente nos rechace las conexiones. Ese es un error de diseño, porque nosotros no consideramos el tráfico que pudiera llegar a un punto específico y que necesitamos escalar. Entonces, ahora bien, ¿cuánto me va a tocar remediar ese problema?
Si tengo mi propio clúster, si yo creé mi propio clúster de computadoras, entonces me va a tocar que implementar otro servidor, prepararlo y agregarlo al clúster. ¿Cuánto tiempo me va a llevar a hacer eso? Si tengo un servicio en la nube que me permite autoescalar automáticamente, probablemente unos minutos. Pero si es en un servidor, en un clúster propio, me va a llevar un poquito más de tiempo. Entonces, eso es lo que se refiere en ese caso a la disponibilidad de las aplicaciones. Y esta disponibilidad, por ejemplo, en los servicios en la nube, está disponible para cada uno de ellos. AWS, no recuerdo si es un 90, dependiendo del servicio que tenga, les da un 99.98, algo así, de disponibilidad. No les da el 100% en ninguno de los servicios. Ellos garantizan que el servicio va a estar el 99% para cada uno. Por ejemplo, si es una máquina virtual, el 99.98% de disponibilidad. Porque pues en algún punto algo puede fallar y ellos tienen que corregirlo. Pero garantizan que la mayoría del tiempo va a estar en línea. No sé si se recuerdan que hace algunos, bueno, el año pasado, hubo bastante problema con Netflix una vez, que se cayó. Netflix dejó de funcionar, pero porque sus servicios, o muchos de sus servicios, están en AWS. Entonces pasó, creo que como 4 horas. Bueno, de hecho esa vez nos afectó a nosotros también. Pasamos 4 horas fuera de línea, porque el área donde se encuentran los servicios que nosotros tenemos era el área afectada. Así que dejó de funcionar. Y no solo a nosotros, también nos afectó a algunos clientes con los cuales nos conectamos, tampoco tenían acceso. Pero ellos garantizan en alguna medida que eso suele suceder, el 99 punto y algo. Entonces nosotros tenemos que darle al cliente también este porcentaje. Debemos de decirle, cuando le damos el software, no le vamos a decir el 100 porque le vamos a mentir. Yo le garantizo que va a estar un 99 punto y algo, dependiendo de las posibles fallas que vamos a encontrar, fuera de línea. Y eso se traduce en tiempo. Para las empresas eso es costo. El que esté fuera de línea cierto tiempo implica costos. Y ahí está, y dice que estos datos se pueden medir o estimar mediante datos históricos o de desarrollo. O sea, esta disponibilidad, por ejemplo, AWS lo hace con su histórico. De acuerdo a problemas que ya resolvieron, ellos más o menos con eso determinan cuál es su disponibilidad. En los estándares de calidad de los ISO, hay un ISO 9001, que es un estándar de calidad. Bueno, es una organización que se encarga básicamente de hacer estándares o de verificar estándares o de certificar en este caso a las empresas en diferentes niveles de seguridad. Ahí pueden encontrar un poco acerca de la ISO y sus diferentes estándares. Creo que en ingeniería de software o en el desarrollo de software hay unas ISO que se pueden utilizar. Están estas, por ejemplo, la 9004-2, ahí están sus características, entre otras. Creo que hay otras aquí arriba, la 9003 y está la 9001, que son los estándares que se pueden utilizar. No todas las empresas lo tienen. Hay muchas empresas, bueno, de hecho aquí en El Salvador hay muchas que no lo siguen. Nosotros, por ejemplo, hace poco un cliente nos pidió una certificación y nosotros empezamos a investigar aquí en El Salvador quién nos podía dar esa certificación. No había nadie. Le preguntamos a empresas grandes que nosotros considerábamos que deberían de tener esa certificación y ni siquiera sabían que existía. Fuimos a preguntar a una entidad en Colombia y en Colombia, por ejemplo, solo encontramos una empresa que nos podía dar esa asesoría. De ahí no había nadie. Y las demás estaban en Estados Unidos, porque esa certificación se utiliza más en Estados Unidos. O sea, hay ciertas cosas que dependiendo de la legislación o el lugar donde nos encontremos, pues es un poquito más estricto. Aquí en El Salvador, pues hay muchas cosas que todavía hacen falta de normalizar para las empresas para que puedan, digamos, obtener ese tipo de certificaciones. Si usted le pregunta, por ejemplo, a las empresas aquí en ciertas certificaciones de seguridad, no las hacen. Si le preguntan alguna vez cuántas veces en el año hacen un pentesting, ni siquiera saben qué es un pentesting o cómo se hacen. Cosas como esas suelen suceder. Yo les digo porque, por ejemplo, yo le pregunté con esa asesoría. Tenemos un amigo que trabaja por una empresa a nivel centroamericano. Bueno, están desde México hasta Panamá. Se imagina
imaginarse la presencia que tiene. No es una empresa pequeña, sino que es una empresa que tiene presencia en todos los países y hacen un proceso bien complejo. Y le pregunté sobre esa certificación y pues me dijo, no, ni la conocemos. Y le pregunté sobre el pentesting, por ejemplo, si alguna vez habían hecho pentesting. Ya, tenemos un firewall por ahí configurado y pues ese nos protege de todo. Y es todo. Pero pues suele suceder. Es complicado porque debería de, por ejemplo, según los estándares, realizarse un proceso de testeo cada cierto año. Uno cada año. Bien, unas pequeñas preguntas, nada más para reflexionar. Primero, ¿es posible evaluar la calidad del software si el cliente no se pone de acuerdo sobre lo que se supone que se ha de hacer en la aplicación? ¿Es posible que nosotros podamos determinar la calidad de un producto si el cliente no sabe lo que quiere? Complicado. Y ese es un caso bien común. El cliente a veces no sabe lo que quiere. Hasta que le empezamos a dar ciertas cosas y la aplicación empieza a tomar forma, o incluso hasta que le entregamos el paquete, como en teoría nosotros logramos entender, entonces nos dice, fíjese que quizás lo que quiero es, y nos empieza a dar las especificaciones. Suele suceder. Entonces, eso es algo, es como una reflexión que nosotros podemos considerar, el hecho de que el cliente es bien raro que sepa lo que realmente necesita dentro de la aplicación. La calidad y la fidelidad son conceptos relacionados, pero son fundamentalmente diferentes formas. Bueno, eso es más o menos para entender lo que tenemos arriba. Si le dieran a ustedes la responsabilidad de mejorar la calidad de software en su organización, ¿qué es lo primero que harían? Partamos de la universidad, por ejemplo. Ojalá no me hayan escuchado. Pero ¿qué harían en el caso de la universidad en cuanto a la mejora en la calidad de software? ¿Creen que hay algo que se pueda mejorar en cuanto a los servicios informáticos que se prestan en la universidad para los alumnos? ¿Cuántos sabían? Pregunto, en el caso, evaluemos la calidad de los productos que ustedes tienen, que ustedes les proporcionan a la universidad. A nivel técnico, la página web es un producto, es un software. ¿Han utilizado el software de la biblioteca? Ahí falta mejorar. ¿Qué más han utilizado? Registro académico, que son las notas. ¿Perdón? Claro. Bueno, nosotros cuando estamos, cuando están inscribiendo materia, y ahí pues el problema es el tráfico. Supongo que ¿cuántos alumnos tendrá la universidad? Imagínense que todos quieren inscribir al mismo tiempo. Entonces sí es un poco más complicado. Es por ejemplo la calidad de software. ¿Qué otra parte? Bueno, público creo que solamente Moodle es otro software que ustedes utilizan. Generalmente Moodle lo actualizan cada 2 años, creo, o cada año. Hay una nueva versión, cambia el ambiente, lo aprendimos a usar el año pasado, ya está en diferente y así va pasando. Pero digamos que en teoría es un producto estándar, pues no hay mucho que podamos hacer. Pero pues hay cosas que se pueden mejorar aquí, sí o no. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer nosotros? ¿Qué es lo que primero que implementaríamos? ¿Qué es lo primero que haríamos? ¿Qué es lo primero que empezaríamos a realizar? Hay mucho dentro del proceso de implementación. Yo les decía, alguna vez, por ejemplo, se ha implementado un proceso de testeo de los servidores para ver si pueden soportar carga, o sea, generar estrés, para ver hasta qué punto esa carga se puede soportar. Porque si ustedes, por ejemplo, tienen problemas de distribución cuando llega al final o el principio del ciclo, es porque el servidor tiene un límite y sobrepasan ese límite y pues desde ahí se empieza a caer. Entonces es algo que tendríamos que evaluar. Hay servicios, por ejemplo en el caso de AWS, que puede autoescalar. En un punto dado, si digamos el tráfico crece, él puede subir los recursos, y si en un punto dado el tráfico baja, entonces él puede también bajar los recursos. Eso puede ser automatizado, no es necesario que alguien esté ahí en una computadora moviendo algo para que sube o baja, pues puede ser automáticamente. Pero pues es algo que se tiene que configurar en esos servicios. Y no solamente en AWS, se puede hacer en Azure, se puede hacer en Google Cloud, en cualquiera de los servicios más comunes o en otros que se encuentran en la nube. Pero debe también considerarlo.
problema es que pues algunas veces eso requiere costo, porque el hecho de que se eleve, se autoescale, digamos, implica que me va a cobrar más, no me lo hace gratis. Pero pues depende mucho de qué clase de servicio quiero proporcionar a la empresa. ¿Se imaginan que Amazon hiciera eso? En Navidad dejara de funcionar, ya no lo usamos, o ya no compramos ahí, o perdemos la fe, o perdemos digamos, la calidad del software como tal deja de ser viable para las empresas. Entonces debemos de considerarlo. Bien, en la otra clase vamos a hablar un poco acerca de las técnicas de las pruebas de software, que aquí ya tiene que ver un poco como ir a inspeccionar el código. Es un poco más difícil. Hay diferentes técnicas para poder hacer el proceso de investigación del software. Les voy a enseñar una fórmula de muchas de las que se utilizan, en donde yo puedo determinar qué tan complejo es una aplicación, y de acuerdo a esa complejidad, pues de decir si es necesario que ese software se tenga que reestructurar, digamos que el código tengamos que modificarlo, hacer algunas adaptaciones, o qué cambios son necesarios para que el software sea más entendible, porque pues van a encontrar aplicaciones que a veces es bien difícil entenderlas, y a veces es bien difícil pues empezarlas a modificar, pues muchas veces porque digamos en 4 líneas o en 4 líneas tal vez colocaron una gran fórmula que no está muy desglosado, no está muy documentado, entonces es difícil a veces entenderlo, pero eso es parte de un proceso de verificación que se puede hacer en las aplicaciones, aunque al final de cuentas, ¿alguna vez han visto el código fuente de Linux? Entenderlo, pues podemos ir a ver ahí que hay un eco o hay algo por ahí impreso, un print, creo que está en C, creo que se utilizaba el print o algo así. A simple vista no lo voy a entender. Para poder entender muy bien, pues tengo que ir a leer toda la documentación y ser un especialista en el proceso de desarrollo de sistemas operativos, que es un área específica. Pero pues en alguna medida se puede determinar si el código hace procesos muy simples para poder determinar la complejidad como tal. Entonces hay ciertas técnicas que vamos a aprender en la otra clase, que tienen que ver con pruebas de software. Y esta semana, bueno, el viernes tenemos clase. Ahí la semana. Entonces el otro viernes, sí, el otro viernes sí tenemos clase. Sí, el otro viernes sí. El otro viernes vamos a tener siempre una clase práctica. ¿Se recuerdan que estamos viendo la parte de los web service? Así que vamos a terminar de ver ese concepto en la siguiente clase y probablemente la siguiente semana vayamos a hacer evaluación. De este periodo, solamente vamos a tener una evaluación.